Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con la clase ya para tratar de culminar con las dos unidades restantes que nos faltan, ya para poder culminar con esta materia, ¿ok? Voy a empezar compartiendo pantalla. Frenos, ok. Por favor, si me confirman si ya se verifica en la pantalla para ya empezar la clase. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esto para poder terminar con estas clases, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el sistema de frenos antibloqueo o el famoso ABS que se lo conoce. Es un sistema que a través de múltiples dispositivos electrónicos controla la frenada de nuestras ruedas, impidiendo su bloqueo en frenadas fuertes y sobre todo en pisos de baja adherencia. Por ejemplo, tenemos aquí un vehículo que circula por nuestra carretera que posee frenos ABS y un vehículo sin frenos ABS. ¿Cuál es la diferencia de los sistemas ABS? Que, por ejemplo, cuando estamos circulando a una determinada velocidad, de pronto se nos atraviesa algo y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Frenamos de forma tan abrupta que empieza, que las ruedas prácticamente se bloquean o prácticamente se quedan estáticas y empieza lo que es el derrape. Una vez que empieza el derrape, empieza lo que es o a perder lo que es maniobrabilidad o empezamos a perder carrera o pista, como se lo conoce, ¿ok? Entonces, es muy peligroso que, por ejemplo, nuestro automotor no tenga un sistema ABS. Por ejemplo, podemos ver aquí un automotor que viene a una misma velocidad que el de arriba y de pronto frena tan abrupta, ¿qué es lo que hace? Pierde carril ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que gire su vehículo en su propio eje. Entonces, muy peligroso cuando no tenemos un sistema de frenos ABS. ¿Cuál es el propósito de los sistemas ABS? Primero, proporcionar estabilidad en la dirección al frenar, ¿ok? Que se mantenga estable el automóvil en todo tiempo. Proporcionar maniobrabilidad al frenar, proporcionar una distancia óptima de frenado sobre la calzada en todo tipo de condiciones, más no reduce la distancia de frenado en los vehículos. Como una nota importante tenemos que el sistema de frenos antibloqueo trabaja por encima de los 16 kilómetros por hora, ¿ok? Tenemos tipos de ABS, en este caso tenemos de 3 canales y 4 canales. En este caso podemos ver que en los de 3 canales, por ejemplo, un solo sensor manda una sola señal de las dos ruedas traseras hacia nuestro computador. La llanta delantera con las dos llantas delanteras tiene cada uno un sensor diferente. Por ejemplo, en el canal de cuatro líneas, 4 sensores, tenemos que, por ejemplo, cada rueda tiene su propio sensor. Entonces, de esta manera, ¿qué nos ayuda? Que esos sensores envíen señal de cada rueda al momento de hacer un frenado tan abrupto y nuestro computador, nuestra computadora, nuestro automotor, ¿qué es lo que hace? Es abrir un poco las pastillas o los tambores de freno. ¿Con qué objetivo? Para que no empiecen a bloquearse las ruedas y no haya ese problema de estabilidad. Vamos a ver cómo los componentes, perdón, de nuestro sistema ABS. Prácticamente consta de lo siguiente: un módulo de control electrónico. El módulo de sistemas de freno antibloqueo calcula mediante señales de los sensores de velocidad en cada rueda y los valores de desplazamiento de cada una de las ruedas. Entonces, como podemos ver, esta es la unidad de control. Esta unidad de control, ¿qué es lo que hace? Recibir todas las señales de cada rueda sensada y envía hacia nuestra eco, como se lo conoce, la eco. ¿Y qué es lo que hace? Envía señales, compara esas velocidades y qué es lo que hace? Activa nuestro sistema, nuestra unidad hidráulica y qué es lo que hace es abrir o cerrar un poquito los frenos, ¿ok? De forma automática. El funcionamiento de la unidad hidráulica, como se puede ver aquí, si accionamos el pedal,
una bomba hidráulica, que es lo que hace, toma desde un pequeño depósito y envía nuestro fluido a alta presión mediante válvulas de entrada que normalmente están abiertas, y qué es lo que hace es bloquear o frenar cada una de nuestras ruedas. Pero cuando se activa el sistema de frenos de ABS, ¿qué es lo que hace? No es frenar completamente al 100%, sino abre un poco ese frenado. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, permite que la rueda empiece a moverse de una forma más lenta, pero y de esa manera conseguimos que haya un control en la dirección al momento de hacer un frenado muy abrupto. ¿Cómo funciona nuestro sistema ABS? En este caso, en nuestro automotor, como tenemos 4 ruedas, lo más eficiente es que cada rueda tenga su propio sensor, cada rueda. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Eh, los sensores de velocidad de rueda controlan la velocidad de la rueda de los vehículos. El sensor de velocidad de la rueda detecta los impulsos de una corona dentada. Aquí tenemos una corona dentada, y esta corona dentada, ¿qué es lo que hace? Es enviar unas señales mediante este sensor. Este sensor, ¿qué es lo que hace? Es detectar, por ejemplo, si de pronto a una determinada velocidad se frena tan abrupto, entonces envía señales y le dice a la unidad de control, que le da una orden a la unidad de control que por favor abra el sistema de frenos. Entonces automáticamente la unidad de control hace abrir un poco el frenado. Para que de esta manera, ¿qué es lo que hace? Es no permitir el bloqueo o el bloqueo, como el bloqueo final de la rueda, ¿ya? Eh, ¿Cómo se compone un sistema de frenos antibloqueo? A veces podemos ver aquí que prácticamente esta es la palanca de accionamiento, pedal, el freno que lo conocemos, presionamos el freno, ¿qué es lo que hace? Envía nuestro aceite hidráulico, envía, y ¿qué es lo que hace? Activa nuestros frenos, se cierran los frenos. Pero cuando se bloquean los frenos a una alta velocidad y frenamos de forma tan abrupta, ¿qué es lo que envía? Este pequeño sensor envía una señal hacia nuestra unidad de control, y nuestra unidad de control manda una señal hacia nuestra unidad hidráulica, y nuestra unidad hidráulica le dice que por favor abra un poco más los frenos. Entonces esto manda una señal hidráulica, y ¿qué es lo que hace? Abre un poco más ya las mordazas de los frenos, y esto permite que siga circulando a una baja velocidad cada una de las ruedas, ¿ok? Y de esta manera los sistemas de frenos a veces nos permiten tener un mejor control al momento de hacer una frenada muy abrupta, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo que son sistemas de suspensiones, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las suspensiones. ¿Cuáles son la clasificación de nuestras suspensiones? Primeramente se pueden clasificar en 3 grupos, lo que son suspensiones rígidas, suspensiones semirrígidas y lo que son suspensiones independientes. Vamos a hablar de cada una de ellas. En las suspensiones rígidas, por ejemplo, presente el inconveniente de que al estar unidas ambas ruedas, como se puede ver en esta imagen, ambas ruedas están unidas por un mismo eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está unido a un mismo eje? La vibración de esta rueda en un terreno irregular, por ejemplo, en un terreno con piedras, podemos decir así, rugoso. Entonces, las vibraciones de esta rueda transmiten a través de este eje hacia la otra rueda, y en fin, transmiten hacia toda la carrocería. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Empiezan a ver lo que son vibraciones en el automotor, y recordemos que las vibraciones no son buenas en nuestro automotor, porque motivo empiezan a los mismos pernos, tornillos como lo conocemos, empiezan a desenroscarse y empiezan a desaflojarse las cosas ya por la misma vibración que se genera. ¿Ok? Las suspensiones semirrígidas. Las ruedas están unidas entre sí como en el eje rígido anteriormente mencionado, pero transmitiendo de una forma parcial las oscilaciones que reciben de las irregularidades del terreno. En este caso, tiene casi el mismo sistema anterior, pero ya las oscilaciones o las vibraciones empiezan a irse ya de forma parcial, no completa. ¿Ok? Tenemos lo que es la suspensión independiente, y tenemos que básicamente la suspensión independiente
tenemos algunos tipos, ¿ya? Este sistema de suspensión independiente son los que encontramos normalmente en los automotores, por ejemplo, las Chevrolet Corsa, las Chevrolet Family, todos esos tipos de autos de cuatro puertas, como le conocemos, ¿ya? Entonces, prácticamente es un sistema independiente. ¿Qué quiere decir un sistema independiente? Que, por ejemplo, esta suspensión es muy independiente a esta suspensión, ya no están unidos por un solo eje, ¿ok? Entonces, cada suspensión recibe su propio impacto, su propia vibración hacia este componente. De igual forma en la otra rueda. Tenemos algunos tipos de sistema de suspensión independiente, por ejemplo, son los de suspensión de eje oscilante, suspensión de brazos tirados, suspensión de McPherson, suspensión del paralelogramo deformable y lo que es la suspensión multibrazo. Vamos a hablar un poco de estos tipos de suspensiones independientes. En este caso vamos a hablar de la suspensión de eje oscilante. En el movimiento oscilatorio de los semiejes se altera notablemente la caída de las ruedas en las curvas. Por ejemplo, podemos ver aquí es un semieje, entonces tiende a moverse de forma radial. Entonces, al momento de entrar a una curva, entonces son un poco más estables, ya que tienen un movimiento de forma radial, entonces permite un mejor agarre en el calzado. Tenemos también lo que son las suspensiones de brazos tirados o arrastrados. En este caso, como se puede ver aquí, nos dice en disposición longitudinal que van unidos por un extremo al bastidor y por el otro lado a la mangueta de la rueda. Se puede ver, por ejemplo, estas son suspensiones independientes que, por ejemplo, están unidas ya a la mangueta para nuestra rueda y el otro extremo está unido ya a lo que da nuestras carrocerías, ¿ok? Como se puede ver aquí en la siguiente imagen. Tenemos lo que es la suspensión de McPherson. Esta suspensión fue diseñada gracias a un ingeniero de Ford, de la fábrica Ford, el cual recibe su nombre, Pearson. Eh, este sistema es uno de los más utilizados en los ejes delanteros, podemos decir, aunque también se puede montar de igual forma en los ejes traseros. Este sistema ha tenido mucho éxito, sobre todo en vehículos más modernos, por su sencillez de fabricación y mantenimiento, el coste de producción y el poco espacio que ocupan. Con esta suspensión es imprescindible que la carrocería sea más resistente en los puntos donde se fijan los amortiguadores y muelles, con objetivos de absorber los esfuerzos transmitidos por la suspensión. Normalmente estos sistemas de suspensión encontramos como ya había mencionado, en nuestros automotores Chevrolet Corsa, Autos Family, entonces tienen estos tipos de suspensiones que son suspensiones independientes. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la suspensión de paralelogramo deformable. Bueno, son muchos tipos de modelos de suspensión, según el avance tecnológico también. Por ejemplo, la suspensión de paralelogramo deformable, junto con la de Pearson, es la más utilizada en un gran número de automóviles, tanto para el tren delantero como para el tren trasero. Tenemos también la suspensión multibrazo. La suspensión multibrazo se basa en el mismo concepto básico de las suspensiones en paralelogramo deformable. Es decir, el paralelogramo está formado por dos brazos transversales, la mangueta de la rueda y el propio bastidor. Aquí, por ejemplo, tenemos el brazo número 1 y el brazo número 2 y la mangueta de la rueda, ¿ok? Entonces tenemos otro tipo de sistema de suspensión. Y bueno, hasta aquí hemos terminado lo que son suspensiones. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son sistemas de dirección, ¿ok? Vamos a ver los sistemas de dirección. ¿Cuál es la función de un sistema de dirección? Primero, es un conjunto de mecanismos encargados de orientar las ruedas directrices, las que direccionan nuestro automotor, y adaptarlas al trazo de la vía por la que circula, así como para realizar distintas maniobras de conducción. ¿Cuáles son las características de este sistema de dirección? Primero, tiene que brindar seguridad, confortabilidad y sobre todo precisión. Ahora,
Nuestra dirección para tren delantero de suspensión independiente, por ejemplo. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es su función? Primero, para transformar el giro del volante de la dirección, para transformar el giro del volante de la dirección, se efectúa una relación de transmisión de giro recibido para permitir al conductor orientar las ruedas con un pequeño esfuerzo realizado en el volante de la dirección. En este caso aquí se gira el volante, este volante empieza a girar una cremallera y esta cremallera da movimiento a nuestras ruedas directrices, una función básica. Tenemos el mecanismo del tornillo sin fin. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, en esta parte hay un mecanismo de cremallera que normalmente están en nuestros autos y también hay en los autos modernos el mecanismo del tornillo sin fin, en esta parte, para transmitir el movimiento del volante hacia nuestras ruedas directrices. Tenemos el mecanismo del tornillo sin fin, un sistema un poquito más avanzado en carros modernos. ¿Cuál es la función? El conductor realiza el giro del volante dentro del vehículo. Luego es transmitido a través del volante del tornillo sin fin para que el mecanismo de traslación por medio de varas de acoplamiento las comuniquen a la rueda para girar. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de tornillo sin fin nos permite de igual forma transmitir ese movimiento del volante hacia nuestras ruedas directrices. Otro sistema de dirección también tenemos el sistema de cremallera, perdón, por piñón cremallera. En este caso tenemos aquí nuestro volante movido por nuestro usuario y tenemos aquí un mecanismo piñón cremallera. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de este mecanismo? Tiene un gran rendimiento, primero tiene un gran rendimiento mecánico y proporciona gran suavidad a los giros y tiene rapidez de recuperación, haciéndole que la dirección sea muy estable y segura. Normalmente este sistema de cremallera encontramos en cualquier vehículo. Y normalmente esto he visto en los Chevrolet Corsas del año 2002 me pasé. Chevrolet Corsas 2002, entonces tiene este sistema cremallera. Ojo, con las vibraciones constantes que suele pasar en nuestros automotores, los pernos, los tornillos de sujeción empiezan a desenroscarse poco a poco y empiezan a aflojarse, entonces empieza esta cremallera a tambalear. Entonces, en un momento que empieza a tambalear, empezamos a perder un poco de control en nuestro sistema de dirección. Tenemos aquí cómo funciona nuestro sistema piñón cremallera. Giramos nuestro volante, ese movimiento se transmite a través de este eje y da movimiento al piñón y el piñón, ¿qué es lo que hace? Es cambiar el movimiento circular por un movimiento continuo lineal. Entonces, este movimiento continuo lineal hace que las ruedas directrices vayan hacia la izquierda o también vayan a la derecha. ¿Ok? Tenemos aquí el piñón cremallera. Como había mencionado, tenemos nuestro piñón y nuestra cremallera. ¿Cómo funciona? Este mecanismo convierte el movimiento circular de un piñón en un movimiento continuo lineal, como ya expliqué anteriormente. Nuestro volante, ¿cuál es la funcionalidad de nuestro volante? Es el encargado de controlar la dirección en un vehículo. Se los utilizan en todos los tipos de automotores, bueno, como ya lo conocemos básicamente. Vamos a hablar un poco de la columna de dirección. ¿Qué es la columna de dirección? La columna de dirección comprende el volante, la vara de dirección y las varillas que van en las manguetas delanteras, más las rótulas correspondientes. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos aquí nuestra columna de dirección. Por ejemplo, tenemos aquí cómo se compone la columna de dirección, todo este sistema, que es el encargado de realizar, como ya nos mencionaba, eh, comprende el volante, la vara de dirección y las varillas que van a las manguetas delanteras y además lo que corresponde a las rótulas. En este caso tenemos aquí toda esta columna y al final para que llegue el movimiento hacia nuestras ruedas. ¿Ok? Es un sistema básico de todo automotor. Las juntas Cardán. Antes de empezar con las juntas Cardán, vamos a ver esta imagen para tratar de ver de lo que se trata. Tenemos aquí los cardanes, como conocemos en todo automotor,
que se ubica en la parte de abajo. ¿Cuál es la función? Se utiliza para transmitir el giro entre dos ejes que no sean paralelos y cuya orientación relativa pueden cambiar a lo largo de un movimiento. Entonces se puede ver aquí lo que son las juntas Cardán. Vamos a hablar un poco de los brazos de acoplamiento. ¿Cuáles son los brazos de acoplamiento? Se puede ver, como se puede ver en esta imagen, estos son los brazos de acoplamiento que son prácticamente inclinados. ¿Ok? ¿Qué nos dice acerca de nuestros brazos de acoplamiento? Son brazos inclinados, brazo inclinado del cuadrilátero de la dirección que une la rueda de la vara de acoplamiento. Entonces, estos brazos inclinados unen la rueda de la vara. ¿Ok? Tenemos lo que son las barras de acoplamiento. Para empezar con lo que son las barras de acoplamiento, por ejemplo, tenemos aquí estas barritas de color verde, se los conoce como varas de acoplamiento. Entonces, ¿qué nos dice las varas de acoplamiento? Las varas de acoplamiento interior se enroscan de tal manera que pueda girarse para realizar ajustes durante la alineación de las ruedas. Entonces, estas pequeñas barras de acoplamiento son reajustables para que al momento de realizar lo que son la alineación de nuestros vehículos, entonces puedan tener una correcta alineación, ¿ok? Una con respecto a la otra. ¿Qué es la caja de dirección? La caja de dirección hidráulica tiene la finalidad de aportar un esfuerzo sobre el giro del volante, permitiendo una menor desmultiplicación, en este caso una menor relación de transmisión de potencia, o de fuerza, podemos decir así. De desmultiplicación que en el mecanismo de mando y un volante de menor diámetro, con lo que resulta una dirección más sensible a la conducción y a la conducción más cómoda. Como podemos ver, por ejemplo, en todo automotor, vemos prácticamente direcciones, por ejemplo, hidráulicas y las direcciones mecánicas. Las direcciones mecánicas prácticamente ya están quedando en el pasado, ya que al momento de realizar un giro prácticamente se debe utilizar mucha fuerza. Entonces, ponemos mucha fuerza en el volante para poder realizar un giro, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, con eso se mejoró los diseños y sacaron al mercado lo que son las direcciones hidráulicas. Entonces, hoy en día se puede ver que hasta con una mano se puede realizar el giro para la izquierda o para la derecha. Entonces, se aplica menos fuerza para poder girar hacia un lado o girar hacia el otro lado. Las rótulas. ¿Cuáles son las rótulas? Pues aquí, como vemos en estas imágenes, estas pequeñas figuras que se acoplan a las manguetas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estas pequeñas rótulas. ¿Qué nos dice estas rótulas? Nos dice, una de las partes más importantes de la suspensión son las rótulas, desde el punto de vista mecánico. Permite el movimiento de toda dirección, arriba, abajo y en giro de las ruedas. Y es la unión entre el portamango y los brazos de control. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estas rótulas? Que son prácticamente elementos que se van desgastando con el tiempo, entonces tenemos que hacer mantenimiento. Estas rótulas son los causantes que existan vibraciones al momento de ir a altas velocidades. Entonces, cuando a veces sobrepasamos los 70, no, pues sí, los 80 kilómetros por hora en adelante, nos damos cuenta que la dirección empieza a tambalear o empiezan a moverse demasiado los componentes. Prácticamente estas rótulas se van poco a poco desacoplando, ¿ya? Entonces, que lo que se toca hacer es ir al mecánico que nos cambien y para que se estabilice mejor a altas velocidades, ¿ok? Bueno, 3.3. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Para ya poder terminar el curso, vamos a la unidad número 4 y en este caso vamos a hablar acerca de la tracción. Como podemos ver, los automotores, los 4x2, como se los conoce, prácticamente son impulsados de una tracción trasera, como se puede ver en esta imagen. Prácticamente la impulsión genera desde la parte de atrás, desde nuestras ruedas posteriores. Ahora, las doble tracción, las camionetas, los Jeep, las 4x4, como se las conoce, es una tracción trasera, por ejemplo. Y a veces cuando queremos ir a montañas o terrenos muy irregulares o con pendientes altas o con terrenos muy
muy espesos, muy rugosos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplicar la doble tracción. En este caso, las camionetas 4x4 que tienen transmisión trasera como transmisión delantera. Se las conoce como las de doble tracción. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las transmisiones automáticas y las manuales, ¿ok? Podemos ver aquí en esta imagen una transmisión automática y en la gráfica derecha podemos ver una transmisión manual. Vamos a hablar un poco de las transmisiones automáticas y manuales, ¿ok? En transmisiones hidráulicas podemos distinguir dos tipos. Primero, la automática. ¿Cuál es la transmisión automática? Es aquella que el conductor solo selecciona el modo de operar y acelera, nada más. Prácticamente son los autos eléctricos que solamente se acelera y ya va haciendo automáticamente los cambios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, como mencioné en esta imagen, tenemos aquí como unos pequeños botones que son simbología, ¿ok? Vamos a ver qué representan cada uno de estos pequeños símbolos o nomenclaturas. En este caso tenemos la P de parking, que es para parquearse. Tenemos la R de retroceso, para dar retro. Tenemos lo que es la N de neutro. Tenemos primera que solo da una velocidad, segunda que da velocidad de una y dos velocidades. Y tenemos en la famosa opción D. En la opción D tenemos la opción ya de empezar a correr con nuestro automotor y empieza automáticamente a cambiarse las marchas de forma automática, ¿ok? En la opción D. Transmisión automática y manual. Por ejemplo, la transmisión manual, la que todos conocemos, es aquella que, por ejemplo, el conductor debe ir seleccionando cada una de nuestras marchas. Solamente acelera y va efectuando los cambios de marcha. En este caso, las manuales son las que nosotros conocemos, que vamos efectuando los cambios de primera, aplastamos el embrague, se acciona el segundo, aplastamos el embrague, pasamos a la tercera marcha y así de forma secuencial. ¿Ok? Las transmisiones manuales. Vamos a hacer una definición de transmisión. La transmisión de un carro son los componentes que transmiten toda la energía del motor o las revoluciones del motor del cigüeñal a las ruedas. Entonces, eso es prácticamente una definición de transmisión. El movimiento de un motor, de las RPMs de un motor, hacia el movimiento de nuestras ruedas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo está compuesto nuestro sistema de transmisión? Está compuesto por un embrague, por la caja de cambios, el árbol de transmisión, eh, y el puente motriz, donde se encuentra la corona, los diferenciales y los palieres que hacen que las llantas giren. Entonces, todo eso es un sistema prácticamente de transmisión desde el motor hacia nuestras ruedas, ¿ok? Vamos a ver aquí un esquema gráfico de cómo se comporta nuestro sistema de transmisión, por ejemplo. Tenemos aquí un motor. Nuestro motor es el encargado de generar ese movimiento en el cigüeñal. Las revoluciones o el movimiento del cigüeñal hace que transmitan acá primero hacia nuestro embrague autorregulante o el clutch que se lo conoce. Entonces nuestro embrague, ¿qué es lo que hace? Es acoplar y desacoplar las revoluciones del motor con las revoluciones de la caja de cambios, en este caso, que es un intermediario, ¿ya? Luego de esto del embrague tenemos lo que es la caja de cambio. Entonces la caja de cambio aquí es en donde ocurre todo el tipo de todas las marchas que se puede dar en nuestro automotor. Y para luego enviarles ese movimiento a través de un cardán que se lo conoce hacia nuestro diferencial y desde nuestro diferencial envía hacia el movimiento hacia nuestras ruedas, ¿ok? Un principio básico. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra caja de cambios, ¿ya? Cómo está conformado, de qué nomás está compuesto nuestra caja de cambios. Y vamos a empezar hablando primero vamos a empezar viendo esta imagen. Entonces, en esta imagen se puede observar que nuestra caja de cambios prácticamente consta prácticamente de ejes de transmisión, consta de piñones, de engranes conductores, todos estos engranes helicoidales consta básicamente de ese sistema mecánico de transmisión, ¿ok?
Vamos a hablar un poco de los piñones. ¿Qué es un piñón? Es una pieza de mayor uso en lo que es en la mecánica automotriz. Es el encargado junto con otros componentes de desmultiplicar la velocidad, o sea, de hacerla, de transmitir la velocidad del motor para aprovecharlo plenamente su potencia, sin importar si se trata de carreteras planas o de montañas. Normalmente son de dientes oblicuos o helicoidales, como ya mencioné aquí. Estos piñones, estas ruedas conductoras, que es lo que hace estos engranes, normalmente son de dientes helicoidales, ¿ok? Podemos ver aquí una imagen ya más físicamente ya armada, una caja de cambios. Como se puede ver por aquí ingresa lo que es las RPMs de nuestro motor, desde nuestro embrague o clutch, y envía el movimiento y aquí se ejecuta todo ese sistema de transmisión para poder salir acá una distinta velocidad de salida, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona nuestra caja de cambios en las distintas marchas de una forma muy breve, ¿ok? Bueno, en este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro piñones. Entonces, si nosotros activamos por aquí, ingresa cómo es el movimiento de nuestro motor, ¿ya? Por acá ingresa el movimiento, entonces ingresa por acá y se va hacia nuestro piñón trasero. Entonces, este piñón trasero, ¿qué es lo que hace? Es provocar el movimiento viceverso del motor. Entonces, con esta transmisión, ¿qué es lo que hacemos? Es empezar a dar retro, ¿ok? Luego pasamos a lo que es la primera velocidad. Entonces ya no usamos en la rueda el engrane número cuarto, sino se usa el engrane número 3. En este caso aquí igual entra el movimiento desde este piñón y se activa este engrane mayor. ¿Y qué es lo que hace? Es enviar otro tipo de velocidad. Cabe mencionar aquí que cuando nosotros actuamos la primera velocidad, o sea, la primera marcha, siempre vamos a tener mayor fuerza, pero una menor velocidad. Entonces, si nosotros tenemos una mayor fuerza, vamos a tener menos velocidades. Va a ser en este caso un sistema opuesto, ¿ya? Vamos, por ejemplo, a la segunda velocidad. Usamos el engrane número 2. En este caso, al pasar a la segunda marcha, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a empezar a disminuir la fuerza y va a empezar a subir lo que son las revoluciones. Ahora, lo que es en la tercera marcha, en este caso ya empieza con el piñón número 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Es aquí ya va a empezar a subir las velocidades y va a empezar a disminuir lo que es la fuerza. Ya para la cuarta y quinta velocidad, por ejemplo, ya son marchas ya para lo que es velocidad, donde ya la fuerza prácticamente ya es muy baja y a cambio de eso vamos a tener mayor velocidad. Es un sistema muy inverso, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la diferencia básica de un motor automático y manual? Por ejemplo, nos dice la diferencia básica y más importante entre conducir un vehículo automático y uno manual es que en el automático, en el carro automático no se usa el clutch o el embrague, ya que el cambio se efectúa de forma automática, ¿ok? Prácticamente el sistema automático ya tiene un diseño y un sistema muy avanzado, muy complejo. Tienen distintas formas de relación de transmisión, ya usa sistemas planetarios, usa prácticamente otro diseño más avanzado que el sistema manual, ¿ok? Vamos a ver cuál es el manejo de los automotores eléctricos. Primero, nosotros para prender el vehículo se coloca la palanca en la posición P o N. Por ejemplo, aquí tenemos esta palanca y ¿qué es lo que hacemos? No sé si pueden observar, aquí hay un pequeño botón. Este pequeño botón se le presiona para poder pasar estas pequeñas, como podríamos decir, marchas, ¿ya? O opciones, como se lo puede decir. Entonces, para poder prender, aplastamos este botón y siempre mencionar que para poder pasar de estas pequeñas selecciones, distintas selecciones, tenemos que siempre presionar el freno antes de poder accionar esta pequeña palanca. Entonces, presionado el freno, accionamos, por ejemplo, la P, que es parking, para podernos parquear o si parquear, o el famoso neutro que conocemos. Entonces,
Al mover la palanca pisamos el freno para poder dar retro, por ejemplo, R. R es la R de retro. Entonces nosotros pisamos el freno, aplastamos este pequeño botón y vamos aquí hacia una opción que es R. Entonces una vez que damos ahí, empieza el automotor a retroceder hacia atrás. Quisiera mencionar que aquí los carros eléctricos, al momento de dar retro, tienen solamente una determinada velocidad. No son como los carros de transmisión manual, ya que al momento de ir a retro ellos se van a una velocidad determinada prácticamente, ¿ya? Esas son las diferencias de estos carros eléctricos. No es como, por ejemplo, los carros de transmisión manual, que si damos retro y miramos en el retrovisor, en los manuales, y nos vamos, pero hecho flecha hacia atrás, pero ya no son como eso, es prácticamente otro sistema, ¿ok? Ahora, para poder cambiar de marchas, para poder ir hacia adelante, tenemos que presionarlos en la letra D. Entonces, al momento de ponernos me parece que aquí está una letra D. Accionamos y ponemos en la letra D y empezamos solamente a acelerar. Y al momento de acelerar empieza a caminar el carro hacia adelante y empieza automáticamente a cambiarse los cambios. Entonces, un sistema un poco más, o sea, más fácil para el manejo de los usuarios, pero tiene un sistema de diseño muy complejo en estos carros, ¿ok? Ahora, también estos automotores también tienen un sistema de manejo M que prácticamente, si nosotros ponemos esta palanca en la opción M, ¿qué es lo que nos dice? La palanca se maneja ya de forma, como decir, se transforma el auto en un carro manual, como podríamos decir. La palanca hacia adelante sube las marchas, en este caso aquí está el signo más y el signo menos, entonces yo pongo hacia adelante, empieza a subir las marchas y si bajo la palanca empieza a bajar las marchas, ya prácticamente un sistema secuencial. Por ejemplo, se puede utilizar como cambio manual o automático, también a esto se lo conoce como una caja secuencial. La idea es ofrecer al conductor una misma caja de variación, las posibilidades de conducir de forma manual o de forma automática. Vienen con nuevos diseños, ¿no? Estos automotores. Un ejemplo de estos automotores tenemos los BMW, que se los llaman los de Steptronic, los Porsche, los autos de Skoda, los Volkswagen, se los dicen los Tiptronic, los Mercedes-Benz, ya son los Motronic, y los carros Audi, se los conoce como los Multitronic. Prácticamente ya son carros de gama muy alta, muy avanzada, con tecnología muy superior. Entonces, prácticamente para el sistema de mantenimiento de estos autos necesitan alguien ya con conocimiento ya un poquito más técnico, más ingenieril y bueno, con conceptos ya relacionados a estos automotores. ¿Cuáles son las averías en la caja de cambios de transmisión manual? En este caso tenemos, por ejemplo, los desgastes de los piñones, tenemos los desgastes de los sincronizadores, el trabajo de marcha y la rotura de la corosa. Voy a hablar un poco de esto, ¿ok? Las averías en la caja de cambios. Por ejemplo, el desgaste de los piñones. Yo, por ejemplo, tenía un carrito pequeño que al momento de que yo aceleraba y empezaba a cambiar de marchas, empezaba el automotor como que a traquetear o a golpearse, ¿ya? O como puede decir, empezaba a trancarse, empezaba a dar fuertes sacudidas. Entonces yo iba caminando y frenaba o pasaba de marchas y empezaba a traquetear o a golpear. Entonces yo pensaba, ¿por qué se da este motivo? ¿Qué parte mecánica está dañada? Entonces iba donde un mecánico me decía que tal vez la base de los soportes estén mal del automotor, que lo cambie, entonces con eso va a estar bien. Se le cambió las bases del motor y ¿qué pasó? Tenía el mismo problema. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que había sido problema en los piñones. Entonces, al momento de que prácticamente los piñones deben engranar así, o sea, justamente el uno con el otro. Pero si de pronto hay un desgaste en los piñones, prácticamente empiezan a golpetear así los piñones. Entonces, este golpeteo hace que prácticamente empiece los traqueteos, los golpeteos en el carro, empiecen a sacudir al carro y a mover al motor. Entonces, ese es un problema en la caja de transmisión manual que tenemos que ya reparar en nuestro mecánico. ¿Ok?
Desgaste de los sincronizadores, que prácticamente los sincronizadores son unas palanquitas que sincronizan una velocidad con respecto a la otra para que se den un correcto alineamiento de entre un engrane helicoidal con el otro, entonces para que no haya esos golpeteos, ¿ok? También se desgastan esos pequeños sincronizadores. Trabado de marchas. Con lo que yo comentaba, cuando empiezan los piñones a golpetearse porque hay un bastante juego entre piñón y el otro piñón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, empiezan a trabarse las marchas, a veces ya no quiere entrar la marcha primera, a veces no quiere ya entrar la marcha segunda, así empieza a trancarse en los pases de marchas, ¿ok? Y también lo que son la rotura de la coraza, empiezan a tener problemas ya a veces fugas de aceite y bueno, tantas cosas que pueden haber, ¿ok? Y para terminar, vamos a terminar con la diapositiva 4.2, que vamos a hablar acerca de lo que son ruedas y neumáticos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué son ruedas y neumáticos? Perdón. La rueda es un elemento del automóvil que está en contacto directo con el pavimento. ¿Cuál es la misión de estas ruedas? Primero, soportar el peso del automóvil. Segundo, transmitir la potencia procedente de la transmisión y asegurar la dirección y la adherencia en los momentos de aceleración y desaceleración. ¿Cuál es la función de los neumáticos? Primero, resistencia para sostener el peso del vehículo, resistencia para no deslizarse en los momentos de frenada, la capacidad para absorber y amortiguar en gran parte, en un 10%, las irregularidades del terreno. Otro, la resistencia al desgaste, facilidad para disipar el calor producido al momento de la frenada. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de una rueda? Tenemos, por ejemplo, en este caso, parte de la rueda, parte metálica, que se los conoce como los aros radiales, y tenemos lo que es el neumático, como se puede observar aquí en esta imagen. ¿Ok? ¿Cuál es el perfil de la rueda? Antes de hablar del perfil de la rueda, bueno, aquí está un pequeño perfil, es la parte transversal. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del perfil de la rueda. Es la parte metálica de la rueda que mediante un perfil adecuado soporta al neumático y permite la unión del mismo al buje del vehículo a través del disco o piezas de acoplamiento. Como se puede ver aquí, tenemos un perfil de la llanta y tenemos, por ejemplo, lo que es la pestaña, que son estos bordes. Tenemos el agujero de la válvula, que son prácticamente es por donde ingresa la válvula de nuestro tubo. Tenemos lo que es el asiento del talón en estas partes de acá y tenemos lo que es la base, prácticamente es esto de acá, ¿ok? Todo esto conforma el perfil de la llanta, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los tipos de llantas. Un momentito, si me esperan, por favor. Tipos de perfiles de la llanta, por ejemplo. La llanta de base honda y tenemos lo que es la llanta de base plana. En este caso, la llanta de base honda prácticamente está construido de una sola pieza, al contrario de la llanta de base plana, que está construido de 2, 3, 4 y 5 piezas. En este caso, la base queda más profunda que su centro. En este caso, la base queda más profunda que su centro para permitir el montaje y desmontaje del neumático. Entonces, normalmente este tipo de aros, este tipo de llantas, de perfiles, perdón, normalmente encontramos en todo nuestro automotor, ¿ok? Son prácticamente de una sola pieza, de distintas aleaciones, entonces son los que encontramos normalmente en cada uno de nuestros automotores. Voy a hablar un poco de lo que es el neumático, ¿ok? ¿Cuál es la misión de nuestro neumático? Es la de proporcionar una buena superficie de contacto con el suelo a, a elevada adherencia. Por ejemplo, es proporcionar un buen agarre ya prácticamente desde la superficie de nuestro automotor, de nuestro neumático con nuestro pavimento, con cualquier tipo de área o superficie. Entonces, es tener un buen agarre ya entre uno con otro.
También, también, ¿cuál es la función? Es absorber las desigualdades de los terrenos. Como se puede ver, hay terrenos que no van muy de forma recta, sino tienen ondulaciones, otros tienen cavitaciones, tienen, bueno, etcétera, muchas cosas. Entonces, es lo que necesitamos de nuestros neumáticos es absorber las desigualdades del terreno, lo que constituye una ayuda al sistema de suspensión y proporciona mayor comodidad a los pasajeros. Entonces, de un buen neumático también depende una buena comodidad hacia nuestros usuarios. ¿Cómo se compone, por ejemplo, nuestro neumático? En este caso se puede observar aquí la cubierta. La cubierta tenemos lo que es la cámara o tenemos lo que es la cámara, tenemos lo que también nuestro protector, que es los protectores que siempre tienen en los tubos. Tenemos lo que es la rueda, se lo conoce como aros radiales o, bueno, se los conoce como rueda. Tenemos lo que son los aros de cierre y los aros de cierre, ¿ok? Son partes, bueno, esenciales de cada llanta, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de lo que son las partes de la cubierta, en este caso de nuestra llanta, ¿ok? Tenemos lo que son las bandas de rodamiento, estas ondulaciones, perforaciones que se encuentran nuestros neumáticos. Tenemos lo que es la carcasa interna, que va por la parte de abajo, los tapones y tenemos los flancos, ¿ya? Los flancos, ¿qué es lo que hacen? Es proteger a veces a las ruedas cuando a veces tocamos el pavimento lateral. Entonces, cuando pegamos mucho las ruedas hacia la vereda, a veces hay un roce, ¿ya? Entonces, estos flancos dan un poco de protección a esas partes, ¿ok? Tenemos los tipos de cubiertas. En este caso se va a hablar de dos tipos de cubiertas. En su conexión a internet esto. Ya tenemos, por ejemplo, los tipos de cubierta, convencionales y las de cubierta radial, que son estos de acá. Sí se puede observar la forma que, por ejemplo, en este caso, el neumático convencional es aquel cuya carcasa está constituido por telas y cuerdas, ¿ok? Telas y cuerdas dispuestas diagonalmente. Como se puede ver aquí, las telas y cuerdas están dispuestas de forma diagonal, alternadas formando ángulos menores a 90 grados, ¿ok? Respecto a la línea central de rodamiento. Tenemos este tipo de cubierta. Ahora también tenemos lo que es la cubierta radial. Como se puede observar aquí, otro modelo. El neumático radial es aquel cuya carcasa está constituida por telas de cuerdas dispuestas perpendicularmente respecto a la línea central de la banda de rodamiento. Entonces, prácticamente de cubierta radial se puede observar en este gráfico, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la cubierta radial de la que acabamos de hablar anteriormente, de esta cubierta? Tenemos, por ejemplo, aumentar el rendimiento en kilometraje por la reducción de la fricción con el suelo. Entonces tenemos un buen material, entonces nos da mayor rendimiento en kilometraje y disminuye la fricción, entonces tenemos una vida útil poco más prolongada, ¿ok? Con las cubiertas radiales. También tenemos un menor consumo por la reducción de la fricción, tenemos mejor estabilidad, tenemos un aumento de confort por la mayor flexibilidad de los flancos, tenemos menor calentamiento durante el rodaje, se calientan menos y tenemos una menor temperatura de trabajo. Entonces es una ventaja de estas cubiertas radiales. Ya. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la nomenclatura que se genera en nuestras llantas. No sé si podemos observar aquí. Tenemos, por ejemplo, en cada neumático que hacemos una compra viene un determinado número, ¿ya? Entonces, estos números tienen unos significados en nuestras llantas. Entonces, voy a explicar un poco acerca de esta nomenclatura. Por ejemplo, tenemos el P215/65. Tenemos, por ejemplo, el P que representa el código de servicio. 215 milímetros representa el ancho de la sección, 215 milímetros. El número 65 representa la serie o el perfil de la llanta.
El R representa que es una construcción radial, como ya como habíamos hablado, es una cubierta radial. Entonces, tenemos el número 15, que es el diámetro de la llanta, pero en pulgadas. Tenemos el 89, que viene a representar el índice de carga y símbolo de velocidad. Es muy importante. Y el código de seguridad. Vamos a hablar un poco de esto. Tenemos aquí, por ejemplo, el valor de P215. Tenemos aquí P215 65, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el P215. El código de servicio está indicado por las letras P o LT, que identifica un neumático para automóvil LT, light truck, camión ligero, identifica un neumático para camioneta de carga. Entonces, este valor P identifica para si es un vehículo si es un neumático para una camioneta de carga o para otro tipo de camioneta o otro tipo de auto, ¿ok? El número 215 representa el ancho seccional expresado en milímetros. Entonces, es el ancho de la sección, en este caso 215 milímetros. El número 65 es la serie o perfil del neumático. ¿Cuál es el perfil de este neumático? El R indica que es de construcción radial. El número 15, el diámetro de la llanta en pulgadas. Entonces, tenemos aquí que puedo decir que tiene 15 pulgadas de diámetro en pulgadas. El número 89, que representa el índice de carga máximo. Corresponde, por ejemplo, el número 89 corresponde a 580 kilogramos por cada rueda. ¿Ya? ¿Cuál es el peso que va a soportar esta rueda? Por ejemplo, el número H, por ejemplo, es el símbolo de velocidad. Por ejemplo, al H corresponde 210 kilómetros. El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima sostenida a la que el neumático puede circular transportando la máxima carga indicada por el índice de carga con la presión de inflado que corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos 89H, no. Tenemos aquí, por ejemplo, una pequeña tabla en donde se puede observar, por ejemplo, el número 8, perdón, la letra H tiene un máximo nivel de velocidad a carga máxima de 200 kilómetros por hora. Ahora, si en otro neumático tenemos, por ejemplo, una letra Q, ¿qué nos representa la letra Q? Una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasará? Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasará si de pronto nosotros compramos un neumático que nos permite una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y nosotros empezamos a circular qué sé yo, a 200 kilómetros por hora en una perimetral, por ejemplo? ¿Qué pasará? Si alguien me puede responder. Buenas noches, profe. Tal vez la fuerza es tal de la velocidad que podría desintegrarse el neumático, así provocando un grave accidente que podría involucrar inclusive hasta terceras personas. Claro, es una de las causas puede haberlo. ¿Por qué motivo se da esto? Primero, porque si nosotros pasamos este límite máximo permitido de cada neumático, ¿qué es lo que va a permitir? Que no sé, verán, el neumático prácticamente a vista humana no se puede observar, por ejemplo, cómo reacciona el neumático a altas velocidades. Lo que sí tengo entendido que a altas velocidades el neumático empieza a deformarse en su contacto ya, empieza a deformarse. Entonces, como mencionó nuestro compañero, cuando empieza la deformación, va a empezar un esfuerzo en el material y puede incluso reventarse el neumático. Entonces, por eso no es permitido a veces en nuestros neumáticos verificar, por ejemplo, la letra H, cuál es la velocidad máxima permitida en nuestros neumáticos. Entonces, si por ejemplo en nuestros neumáticos está, por ejemplo, una clasificación H, pues tranquilamente podemos circular a 200 kilómetros por hora, ¿no?
Entonces el neumático va a tener una mejor adherencia, no va a haber problemas, no se va a reventar, entonces no se va a deformar el neumático, entonces no va a haber esos problemas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros podemos seleccionar, podemos saber más que todo cómo está, cuál es la forma de seleccionar nuestros neumáticos, ¿ok? Para no tener estos problemas. Bueno, y hasta aquí creo que hemos culminado con todas las clases, con todas las materias. Entonces, como ya mencioné anteriormente, son muchas, prácticamente es muchos temas que hemos podido avanzar. No se ha avanzado a explicar de forma tan concreta, tal vez por lo que el tiempo prácticamente es muy corto y también por lo que en 4 sesiones tengo que abarcar muchas diapositivas, entonces no he podido explicarles de mejor manera muchas partes de nuestro automotor. Pero sí lo más esencial, lo que necesitamos conocer, por ejemplo, como mecánica básica para poder saber de nuestros automotores. Entonces, de esta manera hemos culminado con esta materia y yo de mi parte les deseo mucho éxito en la prueba que van a dar ustedes y esperemos más que todo que aprueben y que podamos salir adelante en todo lo que nosotros nos propongamos, ¿ok? De mi parte, Gracias, profe. Una buena noche. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. muchas gracias a Gracias, buenas ustedes igual, noches. muchas Pasen gracias. bien, buenas noches. Profesor, hasta luego. Que tengan una buena noche y suerte en el examen, ¿ok? Tengan buena noche. Muy gentil. Por favor, antes de que se retiren, por favor, para hacer una captura de los que se estaban conectados, ¿ok? A ver, déjame ver un momentito nada más. Ya listo. Ya. Muchas gracias. Podemos nomás desconectarnos. Que tengan buena noche, ¿ok?